Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y este es un episodio muy especial porque nos embarcamos en un viaje por algunos de los descubrimientos arqueológicos más impactantes de 2024. Pensar que en este canal hemos explicado unos 300 descubrimientos durante este año. No está mal, Así que no es fácil elegir los mejores. Seguro que me dejo alguno, pero estoy convencido que esta selección os va a encantar. Desde los misterios de Tartesos en España hasta avances tecnológicos milenarios en Asia, pasando por ciudades perdidas en la Amazonia. Hoy exploraremos muchos hallazgos que han cambiado nuestra visión del pasado. Y atención, porque este es solo el comienzo, ya que este vídeo es la primera parte de un especial en 2 episodios. La semana que viene continuaremos con más descubrimientos del 2024 que no te querrás perder. Así que quédate hasta el final y suscríbete para no perderte la segunda parte. Y claro, dale un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com. ¿Listos? ¡Empecemos! Empecemos en Extremadura, en el asombroso yacimiento de Casas del Turuñuelo, donde la historia sigue emergiendo del pasado para sorprendernos. Y es que este año los arqueólogos han descubierto un verdadero tesoro, una placa de pizarra con un abecedario paleohispánico meridional. Puede parecer solo una placa, pero no lo es. Este abecedario, el tercero encontrado hasta ahora, no está vinculado al alfabeto fenicio, lo que lo hace único. Es una pieza clave para descifrar las escrituras paleohispánicas. Y es que, si os acordáis, en el 2023 hubo otro hallazgo alucinante: 5 relieves de rostros humanos que son las primeras representaciones figurativas conocidas de esta misteriosa cultura. Hasta ahora pensábamos que Tartesos evitaba las representaciones humanas o divinas en su arte, pero esto lo cambiaba todo. ¿Eran estos rostros de dioses? ¿Líderes? Pues aún no lo sabemos, pero durante este año se han estado haciendo muchísimas investigaciones. La arqueología nunca deja de plantearnos preguntas emocionantes. Y de España volamos al Valle de Nepeña, en Ancash, en Perú, porque aquí en Pañamarca se ha descubierto una sala del trono decorada con murales que nos cuentan una historia curiosísima. Estos murales, de más de 1300 años de antigüedad, representan a una mujer de alto rango sentada en un trono. Esta dama no solo recibía visitantes, sino que estaba rodeada de símbolos como la luna creciente y criaturas marinas vinculados a la mitología moche. Así que este hallazgo nos revela algo asombroso. En la sociedad moche, las mujeres podían tener roles de poder. Además, junto a los murales, se encontraron ornamentos de oro y cerámicas decoradas, pruebas de la riqueza cultural y del importante papel que desempeñaron las mujeres en esta civilización. Impresionante. De Perú cruzamos al Antiguo Egipto, donde este año 3 descubrimientos nos han transportado al corazón de sus prácticas funerarias y su fascinante visión de la vida después de la muerte. Comenzamos con el hallazgo de 96 tumbas, 33 en el sur y 63 en el delta del Nilo, y todas con más de 2000 años de antigüedad. Y dentro de estas tumbas se encontraron amuletos de oro diseñados para proteger a los difuntos en su viaje al más allá. También monedas de bronce y cerámica que nos cuentan sobre la economía y las ofrendas de la época. Estos objetos nos hablan de las creencias espirituales de los antiguos egipcios y también nos dan un vistazo a su vida cotidiana y sus rituales, pero quizás la joya de este año ha sido la ciudad de los muertos en Asuán, una vasta necrópolis con más de 300 tumbas que abarcan desde el reino antiguo hasta la época romana. ¿Pero qué hace a este hallazgo tan especial? Pues que nos muestra cómo evolucionaron las prácticas funerarias egipcias a lo largo de milenios. Variaciones en las tumbas, los tipos de ofrendas y los textos funerarios revelan cómo los cambios políticos, sociales y religiosos dejaron su huella en estas ceremonias. Y entre los objetos descubiertos destacan estatuillas y textos que iluminan las creencias de cada época. Algo maravilloso. Y terminamos en Egipto con un enigma asombroso, la momia conocida como la mujer que grita.
y es que ha vuelto a ser examinada, en este caso por la doctora Sahar Salim, revelando detalles sobre su misteriosa muerte, y resulta que su expresión facial, que parecía reflejar un grito, fue causada por un espasmo cadavérico, indicando que murió en medio de un dolor muy intenso. Pero lo más sorprendente es que, contrario a lo que se pensaba, esta mujer fue embalsamada con materiales de alta calidad como resina de enebro e incienso, además de conservar todos sus órganos internos, lo que sugiere que esta momificación fue intencional y no un error. ¿Quién era esta mujer y por qué su muerte fue tan impactante? Este hallazgo redefine lo que sabemos sobre las técnicas y rituales funerarios egipcios. Nuestro viaje continúa en el corazón de Asia, en China, donde se descubrió un artefacto que reescribe la historia de la equitación, la silla de montar más antigua conocida, con 2700 años de antigüedad. Esta silla, un maravilloso invento hecho de cuero y relleno con paja, marcó un antes y un después, porque permitió a los pueblos de Asia Central dominar el transporte, el comercio y la guerra, transformando su forma de vida. Su hallazgo en el yacimiento de Yangay, cerca del desierto de Taklamakan, refuerza el papel de esta región como un cruce de caminos que era vital en la ruta de la seda. Tecnología avanzada y conexiones culturales que moldearon el mundo hace milenios. Y ahora regresamos a España, donde un descubrimiento inesperado surgió de la construcción de un gasoducto. Lingotes de plomo de la época romana. Estos lingotes estaban marcados con inscripciones que revelan unos datos sobre sus propietarios y destinos, y más que simples bloques de metal, eran piezas clave en la economía del Imperio Romano, conectando Hispania con el Mediterráneo. Un hallazgo que nos ofrece una visión directa de cómo se organizaban la minería y el comercio en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Y cruzamos el Atlántico hacia Argentina, donde en la Patagonia, la cueva Huenul 1 nos ha regalado uno de los hallazgos más antiguos del año, ya que con más de 8200 años de antigüedad, estas pinturas rupestres, hechas con pigmentos naturales, incluyen figuras geométricas y representaciones humanas. Más que arte, eran una forma de comunicación y preservación cultural. El contexto sugiere que la cueva pudo ser un lugar de reunión o ritual, y las técnicas empleadas demuestran un conocimiento avanzado de los materiales disponibles, dejando muy claro que incluso en tiempos remotos, estas comunidades ya buscaban dejar su huella en el mundo. Nuestro siguiente destino nos lleva al gélido corazón de Siberia, donde este año se han descubierto tumbas reales de los escitas, una civilización nómada que dominó las vastas estepas euroasiáticas. En estas tumbas se encontraron armas ornamentadas, joyas de oro y caballos sacrificados. Los caballos, símbolos de prestigio y piezas clave en las estrategias militares de los escitas, reflejan la importancia de estos animales en su vida diaria. Además, los artefactos encontrados muestran conexiones comerciales con otras culturas de Eurasia, dejando claro que los escitas no eran un pueblo aislado, sino parte de una red global de intercambio cultural y económico. Este descubrimiento subraya la influencia de las civilizaciones nómadas en la historia mundial. De Siberia volvemos a España, específicamente a Córdoba, donde se ha encontrado un tramo de vía romana sorprendentemente bien conservado. Los arqueólogos han identificado 20 kilómetros adicionales de la calzada que conectaba Córdoba con Mérida, la antigua Emérita Augusta, ampliando así significativamente el conocimiento previo que solo abarcaba 6 kilómetros. Esta vía, con su pavimento original e inscripciones en los miliarios, era mucho más que un simple camino, ya que facilitaba el transporte de bienes y personas y consolidaba así el control político y militar del Imperio Romano. Cada piedra refleja el ingenio y la ambición de un imperio que abarcó 3 continentes. También en España, en Cáceres, la cueva de Maltravieso nos lleva aún más atrás en el tiempo, revelando pinturas rupestres de al menos 66.700 años de antigüedad. Estas representaciones, atribuidas a los neandertales, incluyen formas geométricas y marcas de manos, desafiando la idea de que estos humanos eran solo hábiles cazadores. Este descubrimiento, que demuestra que también eran artistas y pensadores simbólicos, capaces de expresar ideas complejas. Por ejemplo, en Francia, en el yacimiento de Le Moustier, se han encontrado pruebas fascinantes sobre la capacidad tecnológica de los neandertales, ya que mezclando ocre y betún fabricaron un pegamento utilizado para ensamblar herramientas.
un hallazgo que confirma su dominio práctico de los materiales disponibles en su entorno, mostrando que eran mucho más avanzados de lo que se pensaba. Por otro lado, este año la tecnología LIDAR ha seguido revolucionando la arqueología, permitiéndonos descubrir lo invisible bajo la densa vegetación. Y es que ha sido clave en revelaciones asombrosas en México y Ecuador. Comencemos en Campeche, México, donde se identificó la antigua ciudad maya de Valeriana, oculta bajo la selva. Este sitio no es cualquier asentamiento, ya que tiene pirámides, plazas, calzadas y un avanzado sistema de irrigación que se combinan para demostrar la capacidad de los mayas de gestionar grandes poblaciones, incluso en entornos desafiantes. En su apogeo entre los años 750 y 850 después de Cristo, Valeriana albergó entre 30.000 y 50.000 habitantes. Tela, ¿eh? Un verdadero ejemplo de ingeniería y planificación urbana adelantada a su tiempo. Y en Ecuador, en la región amazónica, el LIDAR nos ayudó a descubrir sofisticados sistemas agrícolas precolombinos. Estas estructuras, conocidas como camellones y albarradas, estaban diseñadas para gestionar el agua en la agricultura, enfrentándose así a las condiciones climáticas extremas de la Amazonia. Su diseño no solo permitió una agricultura sostenible, sino que también demostró un profundo conocimiento del entorno natural. Pero eso no es todo, ya que en el Valle del Upano, el LIDAR mapeó más de 300 kilómetros cuadrados de selva, revelando una red compleja de montículos ceremoniales, caminos y espacios agrícolas. Este asentamiento, que data de entre el 500 a.C. y el 1500 después de Cristo, demuestra que la Amazonia no era un territorio inexplorado, sino el hogar de civilizaciones avanzadas, con jerarquías sociales bien definidas y conocimientos técnicos sofisticados. Estos hallazgos nos recuerdan que las tecnologías modernas como el LIDAR revelan estructuras, sí, pero también historias de civilizaciones que prosperaron donde parecía imposible. ¿Qué otros secretos nos aguardan bajo la vegetación? Por otro lado, en el corazón de la selva guatemalteca, en Petén, los arqueólogos han desenterrado un hallazgo espectacular, una máscara de jade ensamblada con conchas de Spondylus que representa al dios de la tormenta maya. Esta máscara, encontrada en una tumba real del periodo clásico temprano, alrededor del año 350 después de Cristo, no es solo una obra de arte, ya que nos habla de conexiones políticas entre Xochitlam, Tikal y Teotihuacán, revelando una red de interacciones complejas en la región. Y las inscripciones y artefactos hallados en la tumba apuntan a una dinastía desconocida, ofreciendo nuevos datos sobre la estructura social y política de los mayas. Este hallazgo destaca el nivel artístico de esta civilización y también su habilidad para crear piezas ceremoniales que conectaban lo terrenal con lo divino. Y de Guatemala viajamos ahora a Turquía, al asombroso yacimiento de Göbekli Tepe, donde se ha identificado el calendario solar más antiguo conocido, con, ojo, 12.000 años de antigüedad. Los grabados en forma de V en los pilares de piedra representan días en un calendario de 365 días, compuesto por 12 meses lunares y 11 días adicionales. El solsticio de verano está marcado de manera especial, reflejando un conocimiento astronómico impresionante para la época. Y ojo, porque algunos investigadores sugieren que estos grabados podrían conmemorar un evento catastrófico, el impacto de un cometa hacia el 10.850 a.C., que habría desencadenado una mini edad de hielo y transformado a las sociedades de cazadores-recolectores. ¡Curiosísimo! Pues bien, nuestro viaje continúa bajo la icónica fachada de Al-Kazné, en Petra, Jordania, también conocido como el Tesoro de Petra, donde los arqueólogos han encontrado una cámara funeraria sellada que nos transporta a hace 2000 años. Dentro, los restos de al menos 12 individuos, junto a ofrendas cuidadosamente dispuestas, revelan detalles sobre los rituales funerarios nabateos. Este hallazgo intacto sugiere entierros colectivos y ofrendas destinadas a acompañar a los difuntos al más allá, reafirmando a Petra como un epicentro comercial, cultural y ceremonial de gran importancia. Y por otro lado, muy cerca de allí, en el levante mediterráneo, específicamente en el yacimiento de Shubayka I, se encontraron restos de pan de, ojo, hace 14.000 años, junto a herramientas utilizadas para perforar orejas. Sí, hacían piercings, así que no solo producían alimentos complejos, sino que también desarrollaban prácticas ornamentales. Una ventana a los orígenes de la innovación humana. Y ahora vamos a Italia, donde la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo preservó un tesoro único: los pergaminos carbonizados de la Villa de los Papiros,
Pues bien, gracias a la inteligencia artificial, estos textos, escritos en griego, han sido descifrados, y en ellos reflexiones filosóficas sobre el placer, la música y el color, probablemente vinculadas a la escuela epicúrea, que buscaba responder a la gran pregunta: ¿cómo llevar una vida plena? Pues bien, este hallazgo es otro claro ejemplo de cómo la tecnología moderna ilumina el pasado. Y es que en Perú, la inteligencia artificial también identificó 303 nuevas líneas de Nazca, con figuras de animales y formas geométricas desconocidas. Estas líneas, que combinan arte y astronomía, amplían nuestra comprensión sobre la cosmovisión de las antiguas culturas peruanas, revelando su conexión espiritual con el cielo y la tierra. Son brutales, ¿eh? Y de Perú volvemos a Europa, donde nuevos hallazgos reescriben lo que sabemos sobre Stonehenge, porque este año se confirmó que la icónica piedra del altar proviene del noreste de Escocia, trasladada hace 5.000 años. Un logro que evidencia la organización y habilidades de transporte de las sociedades neolíticas, posiblemente mediante rutas marítimas. Y así sabemos que este monumento, además de su función ritual, conectaba a diferentes grupos sociales y geográficos. Asimismo, en el suroeste de Inglaterra se descubrió que el Salón del Rey Arturo, una estructura ceremonial formada por un banco de tierra y piedra rodeado por 56 piedras en pie, tiene una antigüedad de 6.000 años y por lo tanto es más antiguo que el propio Stonehenge. Este lugar de grandes dimensiones se considera uno de los primeros espacios comunitarios de la región, reflejando la importancia de los rituales en las sociedades neolíticas. Y por último, en la región autónoma de Mongolia Interior, al norte de China, se desenterraron más de 100 reliquias de jade asociadas a la cultura Hongshan, que floreció hace entre 5.000 y 6.500 años. Y entre ellas destacan 3 dragones de jade, símbolos de autoridad y piezas clave en ceremonias religiosas que conectaban a los vivos con sus ancestros. La calidad del tallado y el uso del jade, material sagrado, reflejan el alto nivel artístico y simbólico de esta antigua civilización. Mola, ¿eh? Y bueno, así terminamos este primer capítulo de los mejores descubrimientos arqueológicos de 2024. Desde los misterios tartesios en España hasta los dragones de jade de la cultura Hongshan en China. Cada hallazgo nos ha conectado con las increíbles historias del pasado. Pero esto es solo el principio, ya que en nuestro próximo episodio exploraremos más descubrimientos impresionantes de este 2024, desde la misteriosa tumba del chamán dorado en Panamá hasta un muro de caza construido hace 7.000 años bajo el mar Báltico y un templo dedicado al dios nabateo Dushara sumergido en Italia. Y si crees que eso es todo, espera ver lo que hemos encontrado en Marruecos, en el País Vasco y bajo los cimientos del propio Notre Dame en París. Así que no te lo pierdas. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen like, porque eso nos ayuda a que más personas descubran este canal y por lo tanto la arqueología y la paleontología. Suscríbete, activa la campanita y visita nuestra web fundacionpalar.com para estar al tanto de las últimas noticias. Te invitamos a seguir explorando con nosotros este apasionante viaje a lo largo de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.